Jorge Freire es profesor de filosofía, pero escribe también en El País, Letras Libres, El Mundo o The Objective. En este último medio tiene también algo así como un videoblog de reseñas literarias llamado Geórgicas. Su papel activo en los medios y en las redes nos recuerda que la filosofía no tiene por qué estar escondida del mundo, que precisamente por ser filosofía está presente en nuestro presente y debe tener una presencia equivalente en los medios. Jorge Freire sigue la estela de otros ilustres filósofos que contemplan ese presente de cerca y que lanzan sin complejos afilados pensamientos que nos recuerdan que no hay que vivir en el vaho bobo de la actualidad, sino que hay que atravesar el momento sin dejar que decidan y piensen por nosotros. Su distinción entre el filósofo y el autor de autoayuda nos la explica con brillantez. Mientras el autor de autoayuda te da las respuestas, el filósofo te asoma las preguntas, pero jamás te las contesta, entre otras cosas porque las desconoce. Su teoría va dando fruto, y aparte de escribir libros sobre Edith Wharton o Arthur Koestler, ha publicado en este aciago 2020 Agitación, breve obra que se llevó el premio Málaga de ensayo y que todavía me ronda la cabeza con sus particulares aforismos. Jorge viene a hablar de su libro, así lo pretendíamos, y nos damos cuenta de que el Jorge que conocimos en su obra es parecido al Jorge entre el micro y la pared. Y es que eso tiene mucho mérito, pocos autores hablan como escriben, sobre todo si escriben también. Pero ahí está Jorge. Su vocabulario proviene del barroco, pero su sentido del humor es el de siempre. Tiene el morro conceptista, que sin dejar de ser culto azuza el pensamiento, y acierta en lo más presente de nuestras miserias. Su libro, Agitación, nos habla de una época en la que hacemos aspavientos sin significado y que esos aspavientos moderan nuestro horario. El frenético ir y venir al gimnasio, con ese eco nihilista en los ejercicios rutinarios sin meta, el concepto de felicidad estupefaciente y hedonista, la falta del humor en los humoristas, cuando no quieren dañar a quien impera en este mundo. La sociedad que ayer rezaba monótona el rosario y se confesaba, hoy saluda al sol en una esterilla y visita al maestro Reiki. Sociedad de cartón de cereales que procrea poquito, y solo a esa hornada de zampabollos narcisistas que al espejo se miran y no ven nada más que un ansia activa de parecer vivos, como un colibrí panzón. Os dejamos con esta charla afable que hemos tenido el honor de regentar en nuestro viejo café. Luis volvía de un viaje de trabajo desde Madrid y ha conectado con nosotros desde el coche, comprometido con vosotros cafeteros en el ocio y en el negocio. Vuelve decepcionado por no haber encontrado en su viaje a nuestros dos grandes mecenas, Blas y Cristina, para felicitarles esta Navidad de café caliente y un turrón de mi alicantina tierra. Disfruten, amigos, y no dejen de estar atentos, que no es lo mismo que estar activos. Abúrranse con criterio y no sean nunca un mono entretenido. Bueno, pues estamos aquí hoy, como excepción, voy a presentar yo. Pero estamos aquí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, volviendo a Barcelona y muy bien, Luis gracias. está huyendo de Madrid, ¿no? Bueno, Jorge, es un placer presentarte. Jorge Freire, ¿qué tal estás? Muy bien, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme, chicos. Bueno, pues la verdad es que es una invitación que teníamos muy pendiente, yo creo que desde el verano. Y sobre todo ha sido, bueno, te hemos conocido un poco por tu labor en prensa, en The Objective o en el subjetivo, no sé cómo lo llaman. O sea, directamente las secciones es subjetivo, ¿no? Donde escribís columnas de opinión y tal, ¿no? Sí, la sección es el subjetivo. Luego yo tengo una pequeña sección de libros Geórgica, ¿no? en la que cargando las tintas de la egolatría y del narcisismo, bueno, pues le puse de nombre Las Geórgicas, pero claro, en fin, es una cosa polisémica, son geórgicas pues por lo de Virgilio, por la connotación de georgos, ¿no? De campesino y tal, pero bueno, en fin, es autobombo. Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? Que las geórgicas serían como un videoblog, ¿no? Porque ahí estás Sí, eso es, un sí. tiempo hablando. Vale, vale. No, pues eso, nosotros te conocimos allí y claro, a raíz de eso vimos que tenías un último libro publicado, Agitación, un ensayo premiado, ¿no? Con el premio Málaga de ensayo y que lo publicaste este 2020, ¿no? Sí, a principios de 2020, en febrero salió, ganó el 10º premio Málaga de ensayo y lo sacó Páginas de Espuma. Sí, pues eso, nos hicimos con él y después de haberlo devorado y trabajado, pues sí que teníamos ganas de hablar contigo para que nos dieses un poquito de un avance, ¿no? Sobre todo porque nuestros oyentes en general están muy interesados en la filosofía, en el pensamiento, la política, y es una alegría, ¿no? Poder hablar contigo de, bueno, un autor, un autor vivo, ¿no? Un autor
presente. Espero que por mucho tiempo, Jaime. Exacto. Y entonces, bueno, el ensayo se llama Agitación y yo creo que, bueno, ahí planteas un problema de la época, un problema de los tiempos en los que vivimos, que es el problema de la agitación, del homo agitatus, ¿no? Del ser humano como, bueno, lo dices en distintos momentos con bastante rotundidad e incluso suena un poquito a doloroso, ¿no? No sé, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero es esa corriente o esa moda, si podemos decirlo así, o yo que sé, tendencia de la gente a hacer muchísimas cosas y en realidad no estar haciendo nada, ¿no? Tú lo dices en algún momento al principio del libro, que dices, ese hacer cosas es un eufemismo de aquellos que no saben hacer algo significativo. Entonces yo quería preguntarte, ¿no? Primero, ¿cómo defines esa agitación así de una manera general? Y luego, ¿qué sería para ti algo significativo? Bueno, pues mira, Jaime, para empezar yo me remito a los clásicos, porque en ocasiones digo que este no es el libro de un filósofo, sino de un doxógrafo. Yo en realidad me limito a comentar textos de otros, porque al fin y al cabo, pues este libro no pretende descubrir el Mediterráneo. Yo creo que el adanismo es un problema muy habitual en filósofos, en pensadores y tal, y al final, pues bueno, pues trato de descubrir aquello que ya se sabía, ¿no? Y hay un concepto que a mí me interesa mucho, que es de Platón, que es la dinamis. La dinamis significa la capacidad simultánea de actividad y de pasividad. Y yo creo que el Homo agitatus se define por lo contrario, porque no puede estar nunca ni muy activo ni muy pasivo. Es decir, o bien está en una especie de euforia espasmódica en la que, como bien has dicho, trata de hacer muchas cosas y no hace nada, o bien está en una especie de duermevela, ¿no? En una especie de bajo un velo de sopor, ¿no? En el que tampoco está realmente descansado, ¿no? Entonces, claro, al final, es eso de mucho abarcar y poco apretar es una de las cosas que definen al Homo agitatus, ¿no? O sea, esta escasa capacidad de hacer cosas y a la vez esta sobreactuación, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues ¿qué es hacer cosas significativas? Bueno, pues eso es una pregunta a la que no voy a poder responderte porque supongo que cada uno entenderá que lo significativo, lo que tiene sentido, varía en su caso y depende de su, en fin, de cómo lo vea, ¿no? Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que media un trecho bastante largo entre la utilidad y el sentido. Y quizá el Homo agitatus, al tratar de consagrar su vida a la utilidad, se ha quedado sin una cosa y sin la otra. Sí, sí, es tal cual. Yo pensaba cuando leía al principio el libro, bueno, sobre todo me reí bastante al principio cuando pones ejemplos que supongo que son reales de amigos tuyos que te sugieren hacer deportes de aventuras o deportes de riesgo. Hay un momento en el que mencionas, ¿no? De descender en segura o también penduling o puenting, ¿no? Sería esto un ejemplo práctico, un ejemplo palpable, ¿no? Ahora hablo para los oyentes que piensen, ¿no? Esto de la agitación, ¿no? Tiene que ver con esta adrenalina constante del turismo de riesgo, de los viajes. Tú lo ves allí, ¿no? Sí, bueno, en realidad esto hay una cosa que hay muchas cosas, por supuesto, que he exagerado en aras de lo literario, en aras de lo cómico y tal, pero hay algo que es rigurosamente cierto y es que este libro me lo escribieron más o menos los amigos un verano, el verano creo que fue de 2018, en el que, bueno, pues a fuerza de conversar acerca de los planes que uno y otro tenía, pues al final me di cuenta de que todos tenían pues una serie de necesidades perentorias que eran a cuál más estúpida, ¿no? Bueno, tú sabes el caso este del poeta, ¿no? De Dante Gabriel Rossetti, ¿no? Que al fallecer su mujer, que era muy joven, ¿no? Pues él depositó en el féretro el manuscrito con todos sus poemas, ¿no? Como prenda de amor, ¿no? Y bueno, yo le digo a los amigos, así entre bromas y veras, que yo quizá lo que debería hacer es poner el manuscrito de agitación a sus pies, ¿no? Como prenda de amistad. Bueno, por cierto, no sé si sabes que finalmente Rossetti lo que hizo fue mandar desenterrar a su mujer porque no tenía otra copia del manuscrito, ¿no? Así que bueno, en Dios. fin, fuera de bromas, les debo mucho, pero no les debo todo. Ha habido algo de fábula en todo esto, ¿no? Y por otro lado, cierto es que algunos de los personajes que por ahí pululan, algunos de los dardos que yo lanzo, pues van dirigidos a mi persona porque yo soy el más homo agitatus que todos ellos, ¿no? Ya sabes, aquella anécdota apócrifa, ¿no? Con lo de Flaubert, con lo de Madame Bovary se moi. Bueno, pues efectivamente el homo agitatus soy yo y muchas de las cosas que se critican efectivamente son cosas que a mí me atañen. Esto se ve efectivamente en los planes de aventura, en lo de irte a Kuala Lumpur, no sé, a descender por un río, en cualquiera de estas cosas, pero también se ve
inclusive en los momentos más aparentemente tranquilos. Vamos, me permito recordarte los primeros momentos del confinamiento y cómo estaban muchos de nuestros compañeros de generación los primeros días, ¿no? Que eso, más que un confinamiento, fue un arresto domiciliario, el estar metidos en casa a solas con nosotros mismos, teniendo que aguantarnos, para algunos es un auténtico tormento. Sí, todo a raíz de esa cita, ¿no? Que supongo que es archifamosa, ¿no? De Pascal, ¿no? Del hombre que no sabe estar consigo mismo, no sabe estar a solas, pero es un problema ya de la modernidad, ¿no? Estamos hablando de hace siglos, ¿no? Que tenemos ese mismo problema y seguimos arrastrándolo. Bueno, no sé si ves alguna salida. Luego comentaremos alguna, como el simple hecho de filosofar, ¿no? Que ya lo comentas en el libro. Pero ¿ves alguna otra Sí. salida de esta encerrona? Pues yo la verdad es que no sé si esta jodienda, con perdón, tiene enmienda, porque fíjate, tú dices que es un problema de la modernidad. Yo la verdad es que lo he estado pensando una vez que se publicó el libro, porque ha habido muchos frentes que se han quedado fuera de este libro. El manuscrito ocupaba 3 veces más de lo que finalmente ha ocupado el libro, se han quedado fuera muchas cosas, y luego yo he seguido urdiendo ese hilo. Y bueno, pues yo digo que efectivamente al menos 5 siglos este problema tiene, porque 5 siglos es el tiempo que tiene esa cita de Pascal a la que has aludido, ¿no? Entonces, por lo menos a la modernidad se remonta, pero es que claro, hace unas semanas yo estaba pensando, digo, se parece muchísimo lo que yo llamo, a falta de un nombre mejor, ¿no? Lo que yo llamo agitación, y aquello que, bueno, pues San Antonio Abad, de Bagrio Póntico, todos estos, bueno, místicos a los que se vino a llamar los padres del desierto, ¿no? Todos estos, los padres de Atebaida, ¿no? Los ermitaños del siglo III, siglo IV, ¿no? Que dejaron el Imperio Romano y se fueron, pues, a Mesopotamia, a Siria, lo que viene a ser el creciente fértil, ¿no? Bueno, pues lo que ellos llamaron la acedia, ¿no? El demonio del mediodía. La acedia, en latín acidia, en ocasiones las dos palabras se confunden, ¿no? Y bueno, que en resumidas cuentas, pues es la tentación del fugitivo, o sea, es esa necesidad de estar constantemente saliendo de nosotros mismos, ¿no? La necesidad de estar constantemente cambiando de lugar, cambiando de vida, cambiando de costumbres, para no coincidir con nosotros mismos, ¿no? O sea, digamos, esa condición intempestiva, ¿no? Claro, estamos hablando de algo que se escribió a finales del siglo III y que con otro nombre, en el fondo, definía el mismo mal, ¿no? Claro, ¿qué ha sucedido en nuestro tiempo? Pues yo creo que la sociedad consumista, el hedonismo a corto plazo y una serie de cosas, lo que han hecho es que esa acidia, esa agitación, como queramos llamarlo, haya llegado a su paroxismo, haya llegado a su extremo, ¿no? Entonces, claro, ahora pues nos hemos convertido, pues, en una especie de miríada de conejitos de Duracell, que van siendo comandados por una especie de imperativo de autorrealización, ¿no? Yo en el libro hablo del mandato principal de nuestra era, que es el de ponerse las pilas, ¿no? O sea, rendir siempre y no rendirse nunca. Con lo cual yo creo que esa acedia es un problema tan viejo como el mundo, pero que se ha potenciado como nunca en nuestra sociedad. Sí, y precisamente hablando del hedonismo de nuestros días, hay un momento que a mí me interesa mucho cuando te paras a hablar de la palabra felicidad. Y que en parte, de hecho, dices que la anticipación y la expectación son males congénitos del sujeto intempestivo, ¿no? Que en parte nos ha hecho el esperar algo, nos daña por dentro, nos acaba machacando, ¿no? Y distingues, te pasa a distinguir la palabra felicidad a partir de los clásicos, ¿no? Y dices que la felicidad que vivimos hoy es un concepto de felicidad para los clásicos muy diferente a otros grandes conceptos como Felicitas o de Titia. Ujú. ¿Podrías explicar un poco? Porque yo creo que cuando hablamos con amigos que están más inmersos, ¿no? en la agitación, para ellos la búsqueda de la felicidad es un horizonte muy importante, pero también desde cualquier otro punto de vista, ¿no? Desde el propio católico, desde el propio Ujú. filósofo convencido, ¿no? Hay una búsqueda de la felicidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema está en el término. Bueno, yo creo que para empezar habría por de pronto, diferenciar entre el presente y la actualidad, porque muchas veces, tú bien lo has dicho, cuando estamos proyectados al futuro o proyectados al pasado, lo que nos sucede es que pensamos que en realidad estamos muy anclados a nuestra realidad porque vivimos en la actualidad. Todo lo contrario, o sea, el presente es lo opuesto de la felicidad, perdón, de la actualidad, y yo precisamente lo que propongo es que si queremos acabar con algunos de estos males que nos obligan a estar, pues, o bien anclados en el pasado o bien proyectados constantemente en el futuro, con las ansiedades y los dolores del alma que de ellos se derivan, pues lo que propongo es que nos afiancemos en ese sustrato firme, digamos, en esa tierra firme, que sería el Iket Nunc, lo que los latinos llamaron el Iket Nunc, el aquí y el ahora. Entonces, claro, tú no puedes buscar la felicidad si es que ese sintagma tiene sentido, si es que es algo que se busca creyendo que es algo que está fuera de ti.
Entonces, bueno, una de las frases que aparecen en los frontispicios de los capítulos del libro es una del comediógrafo Persio del siglo I después de Cristo, que dice: no te busques fuera de ti. Y eso es lo que yo recomiendo. No tiene ningún sentido buscar la felicidad si la felicidad es algo que se busca. La felicidad no puede ser algo que esté fuera de uno, digamos, como si fuera algo que se pudiera cazar, ¿no? Eh, yo la verdad es que sí, efectivamente, al diferenciar entre los tipos de felicidad, yo vengo a decir, aunque no es algo que tenga del todo claro, Ujú. que esa felicidad que se busca y la felicidad habitual entre nuestros coetáneos, entre nuestros amigos, las conversaciones que se suelen oír y tal, eh, no tiene mucho que ver con la felicidad clásica, por ejemplo, lo que he dicho, la laetitia, ¿no? Que es en el fondo la felicidad de los cultivos. Cuando uno cultiva el alma, en el fondo la cultura, el cultivo son la misma palabra, ¿no? Cuando uno trata de ser mejor persona, cuando uno se cultiva, no es precisamente acceder a esa euforia, acceder a ese subidón constante, que es lo que parece que se busca en este momento, ¿no? Hay por otro lado otra felicidad que sería pues la beatitud, ¿no? La beatitudo, que bueno, pues al final ha acabado entendiéndose como la felicidad de los santos. No es necesariamente la felicidad de los santos, sino es necesariamente la felicidad cristiana. Es sencillamente una especie de goce eterno, que a mi juicio sí se acerca más al goce de quien sabe, bueno, pues disfrutar de la voluptuosidad del presente, ¿no? Entonces yo creo que se puede aspirar a esa beatitud y que esa quizás sea pues la felicidad más, por así decirlo, más noble de todas ellas, ¿no? Pero vamos, creo que al final estos conceptos están siempre muy mezclados y es difícil precisarlo, sobre todo porque hay una inflación de ciertos términos en nuestra época, fundamentalmente libertad, pero vamos, el tema de la felicidad, ha habido una hidropesía de la felicidad que al final prácticamente nos han instilado esa ponzoña, ¿no? Gota a gota, para que todos nos veamos determinados a buscar la felicidad. Y yo digo, a mí me parece un dislate porque la felicidad no se puede buscar, o participas de ella o no participas de ello, pero es como la virtud. Nadie dice voy a la calle a buscar la virtud. No, no, si eres virtuoso, pues al final obtendrás el premio que es ser virtuoso. Eso lo decía Spinoza. No se puede obtener un premio extra a algo que por sí mismo ya constituye el premio, ¿no? Pues la felicidad es igual. Si la tienes, estás en ello. Si no, de nada sirve buscarlo. Oye, Pues Jorge, entro un segundo. Sí. ¿Qué piensas tú porque últimamente, o sea, el mantra de la felicidad, y esto lo he escuchado muchísimas veces en la universidad, es esto de, bueno, la felicidad está en las cosas pequeñas, ¿no? Hmm. Y claro, o sea, porque muchas veces es una pregunta que se hace, ¿no? En plan, ¿tú dónde encuentras la felicidad, no? Y dices, bueno, las cosas pequeñas. Esto que dices que no se puede encontrar fuera y se Hmm. encuentra dentro de uno mismo, yo no sé si va por ahí o... Es que no sé, yo personalmente pienso que tal vez es una mixtura de las dos, ¿no? Que sí que es verdad que se puede encontrar fuera, pero corresponde con algo interior. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, Tal vez sí, la sí, sí, beatitud por puede ser supuesto. eso. Sí, sí, sí. Hombre, vamos a ver. Yo muchas veces cuando digo esto de que al final para encontrar ciertas cosas hay que autoconocerse, en fin, a encaminarse al Nostete Ipsum, ¿no? Del templo de Delfos, estas cosas, hay que me dice que si lo que estoy proponiendo es una especie de solipsismo en el que uno pues se meta en su mente y se baste y se sobre. No, no, en absoluto, pero fundamentalmente porque es imposible abastecerse, o sea, no somos seres autosuficientes, somos seres relacionales. Entonces, nosotros, entre otras cosas, nos convertimos en quienes somos por medio de la relación que tenemos por los demás. Entonces, digamos, yo creo que hay un término medio entre la anomia de la masa, que yo creo que es la traslación política de la agitación, que es estar pues, en el calor del rebaño, completamente indomeñados y pidiendo que alguien nos gobierne, porque claro, cuando uno no se gobierna, está pidiendo que se le gobierne, ¿no? Entonces yo creo que hay un término medio entre esa anomia y luego ya directamente lo opuesto que sería el retiro pues del eremita, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que creo es que tenemos efectivamente que afianzarnos en nuestros zapatos, tenemos que gobernarnos, tenemos que dominarnos, pero no por ello recluirnos, por así decirlo, en un dominio íntimo, sino pues en una especie de frontera, ¿no? Que es la que vivimos todos nosotros, ¿no? Hegel decía en uno de sus escritos de juventud que hay un momento en que el amado deja de ser un nosotros y se convierte en un enigma. Bueno, pues efectivamente todos los otros, todas las personas que nos rodean, en último término, son un enigma, pero precisamente por eso conviene poner distancia. Yo creo que uno de los problemas de la cultura de la agitación es que ha abolido las distancias.
ha hecho que todo se dé, por así decirlo, en una suerte de cercanía. La inmediatez lo que hace es que todo lo que se cuenta tiene que ser unívoco. Como se dice habitualmente, las cosas claras, ¿no? Quiero que me lo digas todo, quiero que me lo digas ya, quiero interpretarlo al momento y no quiero que exista secreto, misterio o enigma alguno, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso lo que hace es abolir las relaciones, porque si no puede ver lo que llamaba Nietzsche el pathos de la distancia, ¿no? Si no puede ver una cierta distancia, si no puede ver lo que Benjamin llamaba el aura, pues entonces lo único que nos queda pues es una cosa absolutamente instantánea que nada comunica y de nuevo que no es significativa. Justo, bueno, ahora lo comentabas, ¿no? Al principio decías que al fin y al cabo tú no pensabas que hubieras descubierto nada, y yo creo que leyendo el libro uno se da cuenta, yo creo que de la cantidad, ¿no? de autores que citas y mencionas. Y precisamente en el exordio dices que planteas la filosofía o el filosofar o ese ensayo como una especie de tratamiento, ¿no? De fármaco contra esta agitación. Eh, entonces yo quería ahondar en eso. Tú ves la filosofía tal y como la planteas, ¿no? En el ensayo, porque al fin y al cabo yo creo que es filosofía eh, necesaria en el mundo de hoy, ¿no? Y ya lo podemos extrapolar ya al mundo educativo, ¿no? Pero en general, quiero decir, es necesaria la filosofía para la gente de a pie. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que en general la filosofía va a existir mientras exista el género humano, porque al fin y al cabo todas las personas se plantean las preguntas de siempre. Todo el mundo se pregunta por qué he nacido, qué hago aquí, cuál es el sentido de mi existencia, qué me va a deparar el futuro, por qué hago una cosa y no hago la otra. Yo creo que todos nos hacemos preguntas filosóficas, absolutamente todos. Es decir, no es preceptivo ser filósofo o haber estudiado filosofía para filosofar, eso sin duda. Entonces, bueno, pues yo creo que la filosofía es importante en la medida en que nos sirva pues, para responder por nuestra cuenta a ciertas preguntas. Ahora bien, lo que se publica de filosofía permite responder a esa pregunta. Yo creo que no, yo creo que hay una gran demanda por parte de la sociedad de textos que respondan a las cuestiones de siempre y sin embargo eso se corresponde pues, con una oferta generalmente de ensayos pues muy plúmbeos, habitualmente dotados de una jerga académica ininteligible. Tú sabes que Platón decía que la filosofía es el único saber que tiene alas, y a mí eso me hace mucha gracia, porque lo que sale al mercado habitualmente no son libros con alas, sino libros muy, muy pesados, ¿no? Libros mazacotes de 1000 páginas que son absolutamente indescifrables y que sobre todo son muy, muy aburridos, ¿no? Yo creo que la filosofía es una parte de la literatura, entonces creo que la filosofía fundamentalmente tiene que tener voluntad de estilo, que el escritor de filosofía, antes que filósofo, es escritor y que al fin y al cabo pues la palabra escrita tiene que estar aderezada por una serie de cosas, en este caso con humor. Como estoy tratando un tema muy serio, pues he tratado en la medida de lo posible ser alegre y tener pues en fin pildorazos de humor para que por lo menos pues el tránsito sea más o menos agradable, ¿no? Y bueno, pues sí, este libro de alguna forma se incorpora en esa tradición iniciada por Boecio que serían, bueno, las consolatione, ¿no? O sea, es una consolatio, que es uno de esos libros que de alguna forma tratan de servir de aldabonazo al lector para que, bueno, para que reúna fuerzas, ¿no? Y para que acopie argumentos por su cuenta, bueno, pues que le permitan edificar una vida razonable, una vida serena, una vida inteligente, ¿no? Claro, la diferencia con la autoayuda es que la autoayuda te da las respuestas. Uno le pregunta al libro de autoayuda cuál es el sentido de la existencia y el libro de autoayuda por 12 euros se lo dice, ¿no? No, en este caso un libro de filosofía no te da respuestas, sino que de alguna forma pues genera ciertas preguntas y en ocasiones esas preguntas pueden ser dolorosas. Yo digo al final que este libro es como la lanza de Aquiles, ¿no? Que hiere y sana al mismo tiempo. Tiene algo de polémica de ideas, pero a la vez tiene algo de consolatio, ¿no? Entonces, bueno, pues en fin, como habéis visto, pues la cazoleta de mi espingarda siempre está seca, ¿no? Siempre está pronta a disparar, ¿no? Pero al final, francamente, yo creo que los disparos son incruentos. Yo creo que al final no hago mucha sangre, ¿no? Pongo un poco el dedo en la herida, pero luego trato de restañarla, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que la filosofía eso es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, un problema, además de estos ensayos tan plumbeos y tan pesados que se publican, ¿no? Otro problema del ensayismo es esa tentación en la que tantos caen de halagar al lector o de decirle al lector lo que quiere oír. Oye, pues en algunas ocasiones quizá hay que hacer daño y hay que ser molesto y hay que decir cosas que quizá a la gente no le apetece leer. Y bueno, Pero eso por descontado. en ese sentido, Jorge, el problema que veo es tal vez la falta de difusión que pueden tener esas ideas, ¿no? Comentábamos antes, fuera de micro, bueno, pues que
lo que se lleva actualmente es más YouTube, Instagramers y demás, que son los que crean la tendencia, desafortunadamente, ¿no? Pero hay lo que se llama la dictadura del clickbait. Sí. Y eso, en el fondo, pues digamos que no ayuda a crear una buena sociedad, ¿no? Si quisiéramos estructurar la sociedad de la mejor manera posible, pues, y tuviéramos que hacer pues, en un papel en blanco cómo tendría que ser el ciudadano, cómo debería pensar y demás, pues yo creo que la mayor parte de las personas pues consensuaríamos que mejor que tenga sentido crítico, mejor que tenga buena base filosófica, que sepa jugar muy bien al League of Legends, ¿no? Por poner una comparación. Entonces, esto a ti, que sí que profundizas estas ideas, en parte te afecta, porque yo entiendo que tu libro, a pesar de que ha tenido éxito, no tiene el éxito que tienen los youtubers, pues, no sé, pues, ¿qué se te ocurre a ti, Lucas? Un youtuber de estos. Ibai, el Rubius. Esos, pues estos, youtubers grandes. Bueno, vamos a ver. Claro, o sea, digamos, no tiene el éxito que tendría un youtuber. Sí, claro, lo que pasa es que al final, te digo una cosa, a mí creo que un youtuber como Ibai, que no lo conozco muy bien, pero sé que habla de videojuegos, creo que por lo menos no te engaña. Es decir, creo que dentro de lo que cabe está haciendo un producto de entretenimiento y eso me parece muy noble. Quizá me preocupa más, por ejemplo, lo que sucede en el seno del periodismo, ¿no? Que por dejación de funciones al final se ha convertido en una especie pues no sé, de entretenimiento banal que ha almonedado el negocio y luego encima se quejan muchos periodistas de que al final esto lleva a la catástrofe. Bueno, lleva a la catástrofe por un modelo muy complicado, por la falta de anunciantes, por el problema de la publicidad, por supuesto, pero también lleva a la catástrofe, pues en fin, por algo que decía Lope en un soneto de hace mucho tiempo, decía, como las compra el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Es decir, si tú bajas mucho el nivel, si tú das por hecho que la gente quiere comprar basura y siempre estás ofertando basura, al final la gente la compra, pero quizá porque no tienen otra alternativa. Yo creo que se ha visto en algunas ocasiones que cuando se ha subido el nivel, la gente también lo quiere. O sea, yo muchas veces me he lanzado a denostar no sé, al público lector de España porque los ensayos, por lo que se ve, pues no se leen. Bueno, pues el mío se ha leído mucho y he tenido mucha suerte. Yo creo que, por supuesto, hay público y hay gente que tiene interés en ciertas cosas. Lo que pasa es que, de nuevo, creo que no se corresponde muchas veces con la oferta. Tiene esto muchísimo que ver con lo que a mi juicio es el papel errado del periodismo en nuestros días, que, por supuesto, tiene que ver con mi crítica a la actualidad. O sea, esta idea de que al final la información inmediata nos está comunicando algo, en realidad no. O sea, recordadlo en los tiempos de la crisis económica, cuando a cada minuto estábamos recibiendo en tiempo real información acerca de la prima de riesgo, ¿no? Bueno, eso pues en fin. También digo, entre bromas y veras, que esto es como en las culturas islámicas, el muecín que sale al minarete y convoca a la oración 5 veces al día. Pues ahora tenemos ya no solo los telenoticias, ya no solo el periódico, tenemos pues un periodismo que se ha infiltrado en todas las facetas de la sociedad y que 24 horas al día, 7 días a la semana, nos está convocando a acceder a esa información. Y esa información que nunca nos dice nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que en fin, quienes deberían elevar un poquito el nivel y sin embargo no lo hacen por una serie de motivos. Habéis hablado del clickbait, por ejemplo, habéis hablado de las fake news, pues yo creo que tiene mucha culpa de lo que ha sucedido. Y yo quería justo hablar de cuando habéis mencionado a los youtubers, ¿no? Y estaba pensando bueno, hay un momento en el que hablas de la cultura de la agitación como inocua, ¿no? Que no tiene realmente no hace peligrar absolutamente nada. Y hay un síntoma que me gusta mucho, un síntoma que dices, esta jornada de zampabollos narcisistas no tiene mucho que amenazar, ¿no? Y en el fondo, cuando hablábamos de youtubers, ¿no? de ese calado, ¿no? Que aquellos que pretenden hacer cosas que no les corresponde, enseguida se les ven las costuras, ¿no? Pero realmente es así, o sea, realmente esta horda de gente que está agitando el panorama es, en este sentido, no genera ningún efecto o podemos estar tranquilos. Bueno, yo creo que esto forma parte de una cosa que he llamado hoy la transgresión obligatoria, la época de la transgresión obligatoria. Yo creo que hay algo inherente al ser humano y es el hecho de que lo prohibido atrae.
O sea, de que nada nos puede gustar más que algo que está bajo proscripción. Esto ya lo decía San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Cuando decía, lo que la ley prohíbe excita mis apetitos. Bueno, por supuesto, si algo está prohibido, de repente se vuelve una cosa enormemente codiciable, ¿no? Pero claro, hemos llegado a un punto en el que prácticamente se nos está incitando constantemente a esa subversión que no solo está tolerada, sino que encima está fomentada, ¿no? Que esa es una de las particularidades, pues digamos, más pobres de la sociedad hedonista, ¿no? O sea, en el poema de Rubén Darío se dice aquello de que se nos tienta con sus frescos racimos, ¿no? Bueno, pues la cultura de la agitación nos tienta en realidad, pues, o sea, nos tienta y mal, pues con ramilletes rancios, ¿no? Con ramilletes ajados, ¿no? A nadie le puede atraer algo que es tan, en fin, tan torpemente proscrito, ¿no? O sea, Josep Pla hablaba de cuando se sustituyó el carnestoltes, ¿no? Las viejas carnestolendas catalanas, ¿no? En su Palafrugell natal, ¿no? Decía, cuando llegó el carnaval, ¿no? Decía, y la gente bullía porque se consideraba obligada a bullir. Digo, pues es una imagen muy desalentadora que tiene mucho que ver con la cultura de la agitación. Al final la gente, el problema no es solo que estén girando y girando como el hámster en la rueda, sino que encima se sienten obligados a hacerlo. Bueno, pues quizá un acto de insumisión saludable sería decir, pues hasta aquí, yo me paro, no me apetece seguir. Claro, cierto es que los pecados del Homo agitatus, por así decirlo, son pecadillos veniales. Es decir, que, como bien has dicho tú, ser una generación de zampabollos, o en fin, o esto del homo economicus, ¿no? O sea, unos seres que se sirven de las dos partes del alma, ¿no? Del eros y del logos, pues para conseguir unos deseos y mediante unos ardides de la razón cumplirlos, ¿no? Bueno, pues generalmente una sociedad en la que solo hay deseos, que se atizan deseos por la razón, pues es una sociedad generalmente inocua, con lo cual no puede hacer daño a nadie, ¿no? Pero también, qué duda cabe, es una imagen triste. Sí, sí. Pues mira, precisamente en el segundo capítulo, en la diferencia indiferente, hablas de la libertad y mencionas el Gran Inquisidor, ¿no? Aquel cuentecillo en los hermanos que salen los hermanos Karamazov, y que aquí, bueno, hicimos un programa en honor a Dostoyevsky porque tenemos un profesor amigo que es un apasionado, y creo que no hablamos lo suficiente del Gran Inquisidor, sobre todo a raíz de la libertad, ¿no? Porque hablas de que hemos llegado al punto, en el Gran Inquisidor, Dostoyevsky demuestra que se puede presentar la libertad como indeseable, ¿no? Como algo terrible. Pues si podrías desarrollarlo, esto ¿cómo puede ser, ¿no? Que en el mundo de la libertad o en las democracias actuales, la libertad en el fondo sea algo indeseable. Bueno, yo la verdad es que digo que no podemos nunca precisar hasta qué punto somos libres o no lo somos. Yo digo que erraría el tiro el zahorí si pensase que la varilla se mueve sola. Por supuesto, el zahorí es el que acciona la varilla, pero ¿hasta qué punto lo acciona él y hasta qué punto se acciona sola? ¿Hasta qué punto nosotros somos los responsables últimos de todas nuestras decisiones? O quizá, pues a lo mejor tenemos que encogernos de hombros y reconocer que algunas de nuestras decisiones están tomadas de antemano, que quizá no somos tan libres como pensábamos. Bueno, la verdad es que esa es una cuestión que no he terminado de resolver. Fíjate que prácticamente la noción inaugural de la filosofía es la noción del diálogo. Nosotros siempre hemos pensado que el diálogos es la razón a través. Es decir, yo me pongo a hablar con Luis acerca de que una cosa es blanca, luego de repente él decide que es negra y a lo mejor entre los dos decidimos que es gris. Bueno, eso más o menos sería una avenencia que quizás sería un diálogo. No, pues todo indica que en realidad no es así como funcionan las cosas. Hay un libro muy interesante que no se ha publicado todavía en España, que es The Enigma of Reason, que lo han hecho Sperber y otro que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, han hecho una investigación asombrosa en la que, bueno, pues entrevistando a mucha gente, hablando con mucha gente, han demostrado que en realidad nosotros cuando acometemos una discusión, en realidad no estamos buscando la luz. En realidad lo que buscamos es acopiar argumentos racionales para defender posiciones prerracionales, para defender intuiciones prerracionales y salirnos con la nuestra. Hombre, yo creo que cualquiera cuando se plantee qué periódico lee o qué periódico compra, convendrá con nosotros en que en realidad nos informamos para justificar pues, ciertas posiciones que a lo mejor son pues, meramente emocionales, ¿no? Bueno, se ha demostrado, en fin, la neurociencia ha demostrado que cuando entramos a una tienda, pues hay una serie de zonas del cerebro como la amígdala y tal, que tienen mucho que ver con nuestra faceta emocional, que son las que de repente, pues en el neurofeedback, ¡zas!, como que se iluminan, ¿no? Y eso viene a demostrar pues que unos milisegundos antes de que parezca que tomamos una decisión racional, en realidad nuestro sistema límbico y nuestra parte emocional ya la ha tomado por nosotros, ¿no?
¿Quiere decir eso que no somos libres? No, quizá no somos tan libres como pensábamos. Ahora bien, aquí entramos en otro tema. ¿Pero queremos ser libres? Bueno, yo traía a colación el Gran Inquisidor y estas cosas porque muchas veces cuando decimos que la libertad es el gran valor moral de nuestro tiempo, nos estamos engañando. En realidad no es la libertad lo que queremos. Lo que se cuenta en el Gran Inquisidor es que el pueblo no está preparado, en ese caso, ¿no?, para la segunda venida de Jesús, ¿no? Y no está preparado para asumir el cristianismo tal cual, porque eso supondría un órdago tan absolutamente insoportable como tener que ser responsables de todas nuestras acciones. Hombre, eso al final es muy duro, ¿no? O sea, eso es... fíjate, sin ir más lejos, permíteme que te cite otro libro, ya cito unos cuantos y me vais a disculpar. En el 2000 se publicó un libro que trajo muchísima cola en Estados Unidos, que es El mito de la educación, que lo sacó una psiquiatra que es Judith Rich Harris. Ese libro trajo una controversia absolutamente colosal porque, bueno, venía a demostrar que la influencia de los padres en los hijos era mucho más limitada de lo que parecía. Es decir, los niños aprenden de una manera imitativa. Y aprenden no imitando a sus padres, sino a sus pares, es decir, a los hermanos, a los amiguitos, a los compañeros. De tal suerte que si los padres le decían a los niños no fumes, hijo, no fumes, de nada iba a servir si luego tenían un mejor amigo o un hermano mayor que fumase, ¿no? Bueno, eso trajo una enorme controversia y también fue muy liberador para algunos padres que descubrieron, oye, pues en el fondo nosotros no tripulamos el timón del futuro de nuestro hijo con pulso firme, sino que en el fondo nos podemos echar a dormir porque al fin y al cabo el hijo no va a decidir sus cosas porque nosotros lo hagamos. O sea, eso fue muy liberador. O sea, si a ti te dicen que de alguna forma esa espada de Damocles que tienes encima y que hace que tengas que sopesar ciertas decisiones, pues que oye, que en el fondo no es tal, que en el fondo no tienes que estar ahí batallando con tu libertad. Pues hombre, eso evidentemente es una enorme liberación. ¿Quién quiere? O sea, el calor del rebaño siempre es reconfortante. Salirse de la recua siempre es doloroso. Eso lo decía Dostoyevsky, lo decían todos los existencialistas, lo decía Kierkegaard, el tema este del mal de la elección, la enfermedad mortal, y yo estoy completamente de acuerdo. El asno de Buridán, que se muere de hambre antes que tener que elegir entre uno de los dos caminos y llegar al montoncito de heno, ¿no? Lo que pasa es que el paroxismo al que ha llegado la cultura de la agitación ha hecho que confundamos ciertas cosas y que pensemos, por ejemplo, que es libertad lo que en último término no es más que, por ejemplo, afirmación de la diferencia, ¿no? O sea, en un momento de una homologación global absolutamente inaudita, o sea, que nunca había habido una homologación, nunca había habido un mundo tan escasamente diverso, por mucho que se diga, o sea, es el mundo más homogéneo que haya habido nunca al rescoldo de la globalización y tal, como el nuestro. Bueno, pues de repente hay mucha gente que entiende que la libertad es pues lo que Freud llamó el narcisismo de la pequeña diferencia, ¿no? O sea, en el momento de la homogeneidad masificada hay quien considera pues que pequeños detallitos de diferencia les confieren libertad, ¿no? Pues eso se ve muchísimo en los movimientos folcloristas, en los movimientos nacionalistas y tal. Bueno, pues esa noción de libertad que manejan, a mí me parece una pamema, es una mentira eso. Sí, y hasta qué punto estamos dándole un valor absoluto a la verdad como fin. ¿Es posible como fin o siempre la libertad es un medio, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que la libertad, más allá de que sea un medio o un fin, yo creo que nuestro tiempo es un señuelo que se agita, es como el capote que se agita en el morro del toro. O sea, al final la libertad es una especie de añagaza que se está poniendo para que nosotros corramos detrás, pero la libertad se ha convertido en un flatus vocis, es una palabra que ahora mismo no significa nada. O sea, ¿qué significa ser libertad? Por ejemplo, yo cuento en el libro, no sé si lo recordaréis, una película que sacó Clint Eastwood, que se llamaba Invictus, y que se puso muy de moda una frase de esa película, y de hecho yo conocí a una persona, un antiguo compañero de clase, que se tatuó una frase de esa película que decía, yo soy el capitán de mi destino, yo soy el dueño de mi alma, o algo así, o yo soy el dueño de mi destino, el capitán de mi alma, ¿no? Entonces, hombre, pues valiente optimismo el tuyo, y me encantaría participar de él si piensas que de verdad tú capitaneas tu destino y tú te has enseñoreado de tu alma, pero es que precisamente... claro, esto puede resultar paradójico, pero cuando uno quiere ser libre, la libertad no aparece, digamos, en la anarquía, no aparece en estar indomeñado, sino, como decía Santayana, en ser íntima, exacta e irremediablemente gobierno. Es decir, que solo cuando tú te gobiernas, solo cuando tú te dominas, solo cuando de alguna forma tú has tomado las riendas de tu alma y de tu auriga y de los caballos y tal, es en ese momento cuando eres libre. Pero claro, esto de pensar... que uno, dejado a la buena de Dios, a la birlonga, a tontas y a locas, va a ser libre, es engañarse por completo, eso es una idiotez.
Eso, o sea, la anarquía es todo lo contrario de la libertad. Eso quizás sea, pues lo que hemos dicho antes, la acidia, ¿no? Que criticaban los padres del desierto, ¿no? Y eso, ya digo, o sea, es que me parece que es un enorme dislate porque nada tiene que ver con la libertad. Eso, hay, hay una palabra que no es muy conocida, que es la acrasia, que me gusta, y eso es uno de los temas que se me quedaron fuera del libro, ¿no? O sea, la acrasia nada tiene que ver con la acracia, por cierto. O sea, la acracia es, si tú eres un ácrata, pues eres un anarquista, eres alguien que considera, pues, en fin, que no le da legitimidad al poder, ¿no? Pero claro, la acrasia es otra cosa. La acrasia es la blandura de carácter, la acrasia es la intemperancia, la acrasia es pues, ser incontinente, ¿no? Como un niño que se hace pis encima, ¿no? Eso es ser la acrasia, y eso es uno de los atributos del agitado, que no consigue dominarse. Es un aspecto al que le ha sacado muchísimo partido Jordan Peterson. O Sí. sea, al final se ha hecho famoso en parte también por hablar de esa falta de carácter, ¿no? De los jóvenes en nuestra época. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que critica Peterson y lo que ha criticado mucha gente en Estados Unidos, al final ha sido, bueno, pues adelantarse a algo que, como todo, acaba llegándonos a España, importado, y que, bueno, eso de la generación snowflake, ¿no? Esto de que si tú a un niño lo crías entre algodones, aunque piensas que le estás beneficiando, le haces un flaco favor. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Al final la realidad tiene aristas muy, muy afiladas, y en Estados Unidos le llaman safetyism, ¿no? Lo de la cultura de la ultraseguridad, ¿no? Bueno, eso es una cosa realmente peligrosa, ¿no? Porque, claro, pretender, eh, pretender que los chicos se creen una especie de simulacro en el que no existe el mal, en el que no existe el peligro y, fundamentalmente, en el que no existe el conflicto, yo creo que eso es enormemente peligroso. Que no existe la muerte tampoco. Que no existe la muerte, efectivamente. Yo le estoy dando muchas vueltas para un ensayo que estoy escribiendo desde más o menos desde marzo. ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede a una sociedad cuando trata de abolir el conflicto? Yo creo que eso es una cosa inaudita, es una cosa que nunca había sucedido y que ha sido precisamente nuestra generación la que ha llevado a cabo, pues, esa tentativa de abolir el conflicto, ¿no? Y es algo enormemente peligroso. Fundamentalmente porque eso es mentira. O sea, no puede existir una vida sin conflicto. Eso lo sabemos desde Heráclito. La vida es conflicto, la vida es guerra, en el sentido de que la vida es lucha de contrarios. Pero, por otro lado, tratar de abolir el conflicto supone expulsar de la vida, entre otras cosas, como bien has dicho tú, la muerte. Eso es muy peligroso, porque de esa manera tú estás creando una sociedad enferma. Una sociedad que niega la muerte está negando la vida. La vida solo puede entenderse desde la muerte. Una sociedad, por ejemplo, que niega el conflicto es una sociedad que se va a acabar haciendo daño, porque una sociedad... Fíjate, esto lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de las estatuas que se tiraban porque resultaban ofensivas, ¿no? O sea, solo en una educación sentimental forjada en Disneylandia, por así decirlo, uno puede pretender que se erradique todo aquello que le ofende, todo aquello que le duele. No, la vida está llena de sinsabores, la vida está llena de cosas incómodas. Decía Agustín García Calvo que uno siempre está mal constituido, y que al final uno solo termina, por así decirlo, por estar completo, o por estar bien hecho, o por abolir el conflicto, cuando se entrega a la realidad sin remisión. ¿Y eso cuándo sucede? Dice, cuando tiene encima dos fechas y entre medias un guión, que es la vida, ¿no? Bueno, en fin, cuando tienes encima una lápida, ¿no? Cuando tienes encima una lápida, ya de repente has abolido el conflicto. Es la paz, pero claro, es la paz del cementerio. No, eso no es la vida, eso no puede ser la vida. Se ve, por ejemplo, mucho cuando se habla también de la polarización, ¿no? Bueno, es que la política, entre otras cosas, es aquello que Weber llamó la guerra de dioses. O sea, la política, entre otras cosas, es discordia, es desunión, es fragmentación. Por supuesto, no tiene por qué ser violencia, no tiene por qué ser guerra civil, naturalmente, pero en la política, entre otras cosas, tiene que haber conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esos tabúes de los que tú has hablado, expulsar de la sociedad toda la negatividad, pues al final es algo muy peligroso. Fundamentalmente porque, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues lo que hay detrás de todo esto es negar, en una sociedad basada en la productividad, todo aquello que es improductivo. Negar la vejez, negar la muerte, también negar cosas colindantes con la vejez, como la fealdad. Y bueno, efectivamente, una sociedad que trata de vivir entre algodones, pues lo tiene muy difícil.
Siguiendo con el libro, a mí me apetecía mucho llegar a este punto porque cuando lo leía, no sé si es que veía algo de pesimismo en ti o soy yo que lo interpreto con demasiada sensibilidad porque soy católico, ¿no? Entonces, hablabas Ujú. de que al fin, o sea, siempre ha habido maneras de canalizar la energía sobrante, ¿no? Y Ujú. hablabas del rito. Y Sí, dices, el rito es en esencia orden. sí, Y cómo la necesidad del, yo qué sé, el católico de antaño para rezar el rosario y eso de alguna sí. forma le aliviaba esa energía sobrante. Entonces, ahí, bueno, luego entras con el deporte, que ya entraremos Hmm. para después, pero el tema del rito de la religión. O sea, es decir, lo planteas desde un punto de vista, yo no sé cómo decirlo, la energía sobrante, vamos a Sí, dejarlo sí, ahí. sí, sí. ¿Es eso y ya está? Bueno, en realidad, fíjate, Durkheim decía que eso era como la osamenta, ¿no? O sea, como el esqueleto de toda la vida común. O sea, que para que las sociedades funcionasen, lo importante no era la ley, lo importante no eran las instituciones, lo importante no eran los gobiernos, no, lo importante era una cosa consuetudinaria, porque efectivamente no puede estar regulado por escrito, pero que es en el fondo el ritual. Y entonces Durkheim decía que si tú le quitabas el ritual a una sociedad, esa sociedad de repente pues se invertebraba, por así decirlo, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que la pérdida del ritual en nuestra sociedad se evidencia fundamentalmente porque ahora aparecen como por ensalmo muchísimos pretendidos rituales, ¿no? O sea, todo el mundo quiere tener nuevos rituales. Yo digo en el libro, basándome en una experiencia mía, que quien haya acudido a una boda pagana, una boda de estas, en fin, pues civiles, pero con mucha pompa, con arenita de colores, con cosas de estas, se habrá dado cuenta de hasta qué punto quienes tratan de vivir pues extramuros de una cultura religiosa también precisan del rito, ¿no? Entonces digo, pues que el rito tiene también sus cantoyanistas, ¿no? Tiene sus versiculeros, tiene toda esta gente, ¿no? O sea, al final, pues yo acudí a una boda en la que realmente se encendieron velas de muchos colores, se bailó al ritmo de no sé qué, se vertió arena de manos a otras, y al fin y al cabo, pues te das cuenta de que el rito es muy importante. Pero claro, el rito no es solo el rito de la liturgia religiosa, el deporte, como tú bien has dicho, es algo que mm, es una tentativa de canalizar la energía sobrante por medio del rito y como tantísimas actividades humanas, y que eso por supuesto tiene una función muy importante. Tú sabes que había un sociólogo, que ahora no recuerdo su nombre, que habló del hiato, ¿cómo se llamaba? Que era este hombre que había acabado más o menos metido en el nacionalsocialismo y fue luego orillado y tal. Bueno, decía que en realidad que siempre había un hiato entre nuestros deseos y su consecución, y que en ese hiato, pues de alguna forma se almacenaban las energías sobrantes, pero que cuando no existiese ese hiato, pues de repente habría que preocuparse porque habría que ver cómo se canalizan, de repente podría haber estallidos de violencia, ¿no? Con lo cual es muy importante que existan, pues qué sé yo, pues los estadios de fútbol y los conciertos de rock and roll, ¿no? Que justo yo soy muy futbolero, aunque a Luis le pese, pero soy un fanático. Y justo antes me acordado de ti porque en el medio, o sea, en la media parte de un partido han puesto una entrevista de un futbolista jovencillo que es español, pero juega en Inglaterra hace mucho tiempo, y entonces Ajá. le preguntaban por sus últimas aficiones, ¿no? Se ve que se ha dedicado a un montón de cosas, últimamente al billar, Ujú. pero ha dejado el billar y ahora ha empezado con la pintura, la Sí. fotografía, también hace pases de modelos. Bueno, es un tipo muy, Hmm. muy interesante. Pero él ha dicho, dice, bueno, ya, en el fondo ya sabéis cómo soy. A mí me gusta mucho el salto al vacío. Me gusta probar cosas nuevas, ¿no? Ajá. Estaba pensando justo en agitación, ¿no? Ese salto al vacío que es que él mismo lo dice, ¿no? Me gusta el salto al vacío y Sí, luego sí. que no fructifica en nada, ¿no? Evidentemente no. Mejor el salto del tigre que el salto al vacío. No, la verdad es que Exacto. yo creo que el éxito de este libro es que la realidad se ha empecinado en darle la razón en algunas cosas, porque yo creo que tampoco he descubierto el Mediterráneo, ¿eh? Yo creo que lo que he dicho es una cosa de sentido común, pero claro, luego al final te vas dando cuenta de estas cosas que dices puro homo agitatus, ¿no? O sea, eso ya estaba ahí y hacía falta que alguien acuñase el término y lo escribiese y lo pusiese negro sobre blanco, ¿eh? Te voy a decir una cosa, yo no soy futbolero, pero tampoco estoy a favor del escarnio al que mucha gente somete a los futbolistas, ¿no? Sobre todo sobre texto de que fíjate que solo saben de lo suyo. Bueno, vamos a ver, solo saben de lo suyo y cabría contestar a esa persona, y tú también, porque a mí una cosa a la que dedico un par de páginas en el ensayo es al tonto especializado, ¿no? Aquello que en la anécdota apócrifa Ortega dedicó a Salvador de Madariaga, ¿no? Un tonto en 5 idiomas, ¿no? Alguien que sabe mucho de lo suyo,
pero no sabe de nada más. Bueno, John Stuart Mill decía que poco sabe de algo quien solo sabe del lado, de su lado del asunto, ¿no? Entonces, a mí eso de escarnecer a los futbolistas diciendo, pero fíjate, este hombre que no tiene ni idea de nada, a mí no me parece bien. Ahora, hay ciertas cosas quizá colindantes con el deporte que sí que me irritan, ¿no? Por ejemplo, que esto es pura agitación, o sea, esto de la agitación de pasar de la euforia al abatimiento se ve mucho en ciertos figurones, ¿no? Que digamos, oscilan entre el embotamiento moral más absoluto, o sea, esta gente que les entrevistan y solo saben hablar de yo, mi partido, mi carrera, yo, bueno, en fin, están concentrados en lo suyo y se entiende, ¿no? Pero vamos, se mueven entre ese embotamiento moral y luego el compromiso militante más acerbo y más absolutamente romántico, que de repente se vuelven gente como muy politizada y salvapatrias y tal, ¿no? Yo esto me acordaba viendo a Xavi Hernández, ¿no? O sea, Xavi Hernández, que era una persona que no había dicho ni mu durante todos los años del auge del soberanismo y de lo que estaba sucediendo en Cataluña, y de repente cuando se va a jugar una teocracia islámica en la que sabemos que se cometen desmanes, empieza a decir que no, que ahí se vive muy bien, pero que el problema lo tenemos en España porque no se deja votar a los catalanes. Claro, yo me acordaba de aquel verso, ¿no? de lo del llanto por Sánchez Mejías, ¿no? Lo de blandos con las espuelas, duros con las espigas, ¿no? O sea, con unos somos muy duros, con otros somos, en fin, el eunuco más leal del serrallo, ¿no? O sea, con el G, que voy a ser una persona muy complaciente, pero eso sí, con la democracia española, vamos, eso es una dictadura fascista, ¿no? Bueno, a mí eso me fastidia sobremanera. O sea, yo no me metería con Xavi si se limitase a jugar al fútbol o si dijese, en fin, pues las cosas relativas a su juego. Por eso te decía antes lo de los youtubers. A mí si los youtubers se dedican a entretener, pues me parece que hacen una labor fantástica porque tiene que haber ocasiones de esparcimiento. Otra cosa es que de repente pues nos cuelen de matute una serie de cosas, de valoraciones y de juicios morales que eso quizá pues ya es más improcedente. Esto sobre todo sucede, y lo dices en el libro, o sea, aparte del periodismo del que ya has hablado, el mundo del humor, el mundo de los cómicos, ¿no? Que ahora mismo es omnipresente, o sea, más allá incluso de los youtubers, ¿no? El fenómeno este bueno, que al fin y al cabo son casi, diríamos que sectarios, ¿no? Tienen ahí su grupo y van entrando en una red clientelar, ¿no? Y según lo que van diciendo, es lo que van... Hay un momento en el que dices, ¿no? Que tiene el humor teóricamente tendría que atacar al poder, y que en España, o al menos en general, eso no sucede. Sí, bueno, de hecho, exagerando un poco, digo que a Orwell le falta un ministerio del humor, ¿no? No, claro, al final el humor y la risa es una cosa muy seria. Entonces, al final eso cumple una función. Y de ahí, pues precisamente que tengamos que preocuparnos cuando se habla de estas cosas, ¿no? El humor corrosivo, el humor incisivo, el humor no sé qué. No, humor incisivo significa que es el humor que le está royendo los calcañares al rey, al emperador, a quien sea. Si es un humor, digamos que es, que si es el rey el que coge al albardán o el que coge al bufón y le dice ríete de este, entonces ya no es un humor incisivo, ¿no? Un humor corrosivo sería aquel que corroe las estructuras de poder. Si el humorista es atizado para que ataque a fulanito, ya no es un humor corrosivo, es un humor conformista disfrazado pues de lo de siempre, ¿no? De subversión tolerada, lo que hemos dicho antes. De todas formas, más allá de eso, de que nos encontramos con una serie de humoristas como muy controvertidos que en realidad dicen lo que al poder le interesa que se diga, a mí me interesa también el auge del humorismo, porque el humorismo al final es una forma de agitación. Es esta idea de que nuestra vida tiene que estar repleta de un chaparrón incesante de estímulos, de risotadas, de novedades. Esto lo he visto, por ejemplo, con reuniones de amigos. Vas a cenar y de alguna forma hay que estar constantemente carcajeándose. Entiéndeme, yo no soy un cascarrabias. Yo cuando estoy con amigos, pues hago lo que hace todo el mundo y me tomo las copitas y ceno y lo paso muy bien. Pero de alguna forma, durante toda la historia de la humanidad, la risa, la sonrisa ha cumplido lo que Gustavo Bueno llama una función que es el risueño código. O sea, esta idea, si tú estás sonriendo, significa, o sea, estás mostrando un mensaje de que el hacha de guerra está enterrada. Si tú sonríes, quieres decir que vas en son de paz. Pero claro, de alguna forma, estar con gente que está constantemente muy arriba, que está constantemente muy eufórica, que tiene que estar todo el tiempo riéndose y riéndose, pues resulta al final muy difícil de aguantar. O sea, son presencias extenuantes. Es gente, digo en el libro, que llevan no saben cómo lo digo, la euforia o la diversión colgada del cuello, como si de una piedra de molino se tratase, ¿no? Claro, es que el humor, o sea, la infiltración del humor en todas las esferas de la vida, al final se ha vuelto bastante, digamos, bastante pesado, ¿no? Porque además, claro,
de repente la acusación de cortar el rollo prácticamente se ha convertido en el peor pecado, ¿no? Y lo de ser un aguafiestas, pues el peor pecador, ¿no? O sea, ser un aguafiestas es lo que antaño era, pues ser, qué sé yo, el ateo del pueblo o la loca del desván, ¿no? Si eres un aguafiestas, pues prácticamente eres lo peor que se puede ser, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que que es un problema, ¿eh? La inflación del humor. Digo también en relación pues, a los espectáculos de monólogos, tal, ¿no? Que, que pasa al final como con la felicidad, ¿no? Que con el humor pasa como con la felicidad. Que cuanto más tiempo le dedicas, menos hueco dejas para la alegría, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final lo que pasa con el humor es lo que pasa con muchas facetas de nuestra vida y es lo que sucede cuando tratamos cuando tratamos de volver rutinarias o cuando tratamos de volver cotidianas ciertas experiencias que por definición son excepcionales. O sea, hay cosas que su gracia está precisamente en que se dosifican. Pero si todos los días esas cosas excepcionales nos las obligamos a verlas a todas horas, pues se neutralizan. Es decir, o sea, es como el tema del turismo, ¿no? Si ahora todos vamos a ser turistas de aventura y todos vamos a ir a lugares recónditos, entonces ir a Tailandia tiene menos interés que ir a Toledo. Si ahora constantemente vamos a estar volviendo algo que se comía una vez al año, si me lo voy a comer todos los días, pues entonces lo voy a aborrecer. O sea, precisamente esto se ve también con el lujo, ¿no? O sea, esta idea de que hay cosas que tienen mucho valor porque son excepcionales. Si de repente nos las tragáramos todos los días, no solo dejarían de ser lujosas, sino que realmente no las soportaríamos. Esto lo cuenta Edmund Goss cuando hablaba de su infancia, que decía, y lo que más me gustaba cuando pintaba con mi padre era pintaba con acuarela y tal, y había un color, un rojo carmesí muy, muy, muy especial que estaba hecho de unas cochinillas y tal, ¿no? Así machacaditas y tal, que se buscaban en una isla y no sé qué, y entonces con eso conseguían ese color. Era muy especial porque era muy difícil conseguirlo, con lo cual cuando lo conseguías, aparte de que supongo que estaba a un precio exorbitado, ¿no? Cuando lo conseguías era una cosa muy especial. Si todos los días lo pudieras conseguir, pues entonces ya no tendría ningún interés. Es que a raíz de esto, ya los mencionado en más de algún artículo, recomendamos sobre todo a los oyentes el último, bueno, el penúltimo, sobre educación, nuevas de generaciones. El último también lo recomendamos, por supuesto, ¿no? Pero, y que lo mencionas también en el libro, ¿no? Los efectos benéficos del aburrimiento. Sí. ¿O no? Existe, el que se aburre no está condenado al desastre, ¿no? El que sabe asumir la rutina, el que sabe asumir yo qué sé, el no estímulo constante. Bueno, pero es que yo creo que tú y yo seguramente nos hemos aburrido mucho de pequeños y no hemos salido tan mal, no nos hemos traumatizado tanto ni nos hemos vuelto locos, ¿eh? Pues fíjate, Goethe decía, si los monos consiguieran aburrirse, se volverían hombres, ¿no? Y es verdad, o sea, es muy importante aburrirse y yo creo que cuando estás en una etapa de formación, cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, resulta enormemente lúcido. Ahora, por supuesto, si tú quieres que un niño entre en dique seco, entre en barrena y no sé, su formación se quede estancada, lo mejor que puedes hacer es uncirlo al yugo de los estímulos constantes. Esto es algo que por la razón que sea muchos pedagogos no entienden. O sea, muchos pedagogos no entienden que estar disperso, por definición, según dice el diccionario, estar disperso es lo contrario de estar concentrado. Es decir, que estar concentrado significa estar en muchas ocasiones en clase aburrido. No pasa nada. Muchas veces el aburrimiento da lugar a una lucidez y en otras ocasiones no. Ahora bien, si tú un niño cayendo en este infantilismo de muchos adultos, de pensar que todo lo tecnológico es bueno, de que toda novedad es buena y en este caso, pues que las novedades educativas son buenas per se, solo por ser nuevas y por ser tecnológicas y porque puedes llenar una clase de pizarras digitales, de tablets y de cualesquiera gadgets, pues de repente los niños van a aprender por arte de magia. No, no, todo lo contrario. Si los niños están repletos de estímulos, por supuesto no van a aprender, ¿no? Entonces, bueno, entender que no pasa nada porque los niños se aburran, que no pasa nada porque los niños no estén constantemente sobreestimulados, pues yo creo que ya sería un avance. Fíjate que Walter Benjamin decía que el aburrimiento era un pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia, ¿no? Bueno, eso me parece muy interesante, porque yo tengo recuerdos enormemente felices de mi infancia precisamente sin hacer nada. Y yo creo, fíjate, que esto de no hacer nada es casi una especie de regalía de grandes señores, ¿no? O sea, esto es una especie de ostentación de autodominio, el decir, pues sí, estoy sin hacer nada y no pasa nada, y no tengo por qué dar explicaciones, y no tengo por qué decirte que estoy medio nada, no estoy haciendo nada, literalmente. O sea, me parece un acto de insumisión y un acto además de dignidad.
O sea, fíjate, Nietzsche decía que, lo decía en relación al pueblo estadounidense, ¿no? Decía que a sus coetáneos les entraba mucho remordimiento cuando estaban sin hacer nada, ¿no? Que se sentían culpables. Se sentían culpables porque, de alguna forma, pues estaban siendo antieconómicos, estaban siendo improductivos, estaban, joder, pues es que fíjate, estás holgando cuando podrías estar ganando riqueza. Y eso nosotros lo tenemos claramente. O sea, da igual que estamos haciendo estupideces, pero lo importante es estar haciendo cosas, ¿no? Bueno, pues yo solo impugno, yo creo que no. Es que se me acumulan los temas que tenía aquí apuntados, pero no me resisto a mencionar uno que, mira, no me he apuntado el título, pero al final del libro, y esto me gustó mucho, hablas de, sacas a colación una obra sobre el cerebro de los pájaros. Eh, el maravilloso cerebro de los pájaros, ahora no recuerdo quién Sí. era la autora, Jennifer para Ackerman, hablar, sí. sí, para hablar de la inteligencia humana y de que quizás se está exagerando, ¿no? con la importancia de la inteligencia humana. Pero no sé, al final, quizás me ha faltado entenderlo bien, cuál es Primero explícate, o sea, el libro es de biología, porque he Eh, intentado investigar un poquito de qué iba, pero Si quieres te cuento por encima. Generalmente cuando hacemos filosofía, muchas veces la gente te dice, bueno, entonces ¿esto qué va? ¿Qué cosas nuevas cuentas? No, vamos a ver, estoy contando filosofía. Y si yo hablo de filosofía, generalmente no voy a contar nada que no se haya dicho ya en el siglo V antes de Cristo, con lo cual es muy difícil contar cosas nuevas. Entonces tú en filosofía te vas a cualquier rama de la filosofía y, hombre, es difícil que haya innovaciones, ¿no? Y que digas, bueno, a ver, ¿qué se ha escrito en los últimos 10 años de metafísica? Pues bueno, francamente, pues ya está casi todo dicho. No todo dicho, pero casi todo dicho, ¿no? ¿Qué se ha dicho nuevo? Yo qué sé, que se ha dicho de filosofía moral, que se ha dicho nuevo de estética, pues quizá nada nuevo. Sin embargo, es curioso, pero yo creo que en la antropología sí se han dicho cosas nuevas, entre otras cosas, pues por el auge de la neurociencia. O sea, a mí me parece fascinante que durante los últimos 10-12 años se hayan descubierto algunas cosas acerca de la inteligencia animal, pero no en los primates, no solo en los chimpancés y en aquellos que son más próximos a nosotros, sino en los pájaros. O sea, hay algunas cosas que son absolutamente prodigiosas. Descubrir que no me acuerdo ahora, ¿no? Pero hay una serie de cuervos, fundamentalmente los de Nueva Caledonia, que son capaces de resolver rompecabezas, ¿no? Que son animales que pueden hacer una especie de puzzles, ¿no? Que pueden averiguar dónde está la comida haciendo operaciones encadenadas, ¿no? Se ha descubierto también, por ejemplo, que hay algunos pájaros, bueno, pues que se comunican con una serie de sintagmas, que no es un lenguaje, diríamos nosotros, articulado, pero que sí supone una comunicación elevada, ¿no? Hay algunas cosas digamos, han suscitado la imaginación del ser humano durante toda la historia, que son cosas que nunca hemos conseguido saber y que de repente las sabemos, ¿no? Entonces, una de las cosas que trata de decir ese capítulo es que fundamentalmente desde la edad moderna hay una retórica que yo detesto especialmente, que es la del desencantamiento del mundo, que es pensar que cuando el mundo se conoce, se rompe su hechizo, ¿no? O sea, es aquello de Keats, de cuando se enuncia la teoría corpuscular de la luz y se descubre por qué sucede el arco iris y se descubre que no tiene nada de mágico, que no hay ningún tipo de numen ni de hada que despliega su abanico, sino que realmente se produce por razones prosaicas, pues que de repente se ha roto ese hechizo, ¿no? Entonces, Keats en un poema se llama Lamia, que es un poema muy bonito, pues que se cuenta que se han roto las alas del ángel, ¿no? No, yo creo que eso no es así, o sea, yo creo que el desencantamiento del mundo no tiene por qué suceder, porque sí es cierto que, por ejemplo, en la ciencia, la ilustración, toda ilustración es siempre una tentativa de desencantamiento, porque la ilustración hace que dejes de creer en unicornios, que dejes de creer en personajes mitológicos, que se arrumbe el mito y que lleguen logos. O sea, al final es un desencantamiento, es cierto, eso es cierto. Ahora bien, conocer el mundo no tiene por qué ser desalentador. Hay mil motivos para un reencantamiento. O sea, Josep Pla, el que he nombrado antes, ¿no? Josep Pla tiene textos en los que habla, por ejemplo, de las rutas que hacen los herrerillos, creo, o los carboneros en Palafrugell, ¿no? Entonces él dice, es que no me lo explico, ¿cómo puede ser que vengan, que vayan y tal? Pla lo habría flipado, por así decirlo, si hubiera descubierto lo que nosotros sabemos acerca de las rutas de decenas de miles de kilómetros que hacen algunos pájaros, que se van al Pacífico, que luego vuelven, y no solo vuelven al mismo país, sino que vuelven a la misma ciudad, a la misma calle, al mismo alféizar, y debajo de ese alféizar hay cinco nidos y van justo a ese nido, ¿no? O sea, haber descubierto
todo eso, significa que vivimos un mundo enormemente plural, enormemente rico y enormemente diverso, ¿no? Y mucho más interesante de lo que parece. Entonces, bueno, pues ahí el ejemplo de los pájaros pues me sirve para dos cosas. Por un lado, para hablar del enorme interés, del interés inagotable de un mundo que no se acaba nunca. Y por otro lado, pues para hablar quizá pues de que quizá la condición humana no es lo que nosotros pensábamos. Todas aquellas cosas que nosotros creíamos que nos diferenciaban de los animales, poco a poco, una tras otra, se han ido cayendo. O sea, durante mucho tiempo nosotros decíamos, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Nos diferencia de los animales, por ejemplo, el pensamiento abstracto. Luego hemos descubierto que no, que hay animales que son capaces, por así decirlo, de anticiparse a ciertas cosas, que tienen una capacidad de abstracción importante. Por ejemplo, la capacidad del duelo, la capacidad de pensar en la muerte. Conocemos los cementerios de animales, pero hace un par de años hubo un experimento de la BBC de un mono, de un robot que estaba, en fin, en un árbol en el que estaban unos monos, y el experimento se rompió, o sea, el experimento cesó el momento en que ese mono se rompió. O sea, fue una cosa absolutamente azarosa, un mono lo tocó, el robot se cayó al suelo y se partió. Y entonces de repente apareció algo maravilloso, y es cuando el verdadero experimento comenzó. Y es que, inopinadamente, sin que los que hacían el experimento se lo hubiesen imaginado, todos los monos se arremolinaron en torno al robot y estuvieron 3 días guardando duelo. Eso es una cosa que nadie se imaginaba, que los monos pudiesen guardar duelo. Entonces, claro, estamos de repente descubriendo algunas cosas que yo creo que son fascinantes, que algunos animales que no creíamos tengan capacidad de lenguaje. Antes ha salido un artículo en el que se dice que también los canguros son capaces de alguna forma de comunicarse con los seres humanos haciendo señales similares a los de los perros, ¿no? Bueno, en fin, o sea, es una serie de cosas que yo creo que mueven a la perplejidad, vamos, a cualquiera, ¿no? Y entonces, sí. Sí. Esto me interesa. Por un lado, estoy contigo, ¿no? En que el desencantamiento del mundo es un punto en contra, ¿no? Y el mundo sigue siendo muy interesante. Pero por el segundo motivo es por lo que me interesaba. Es decir, cuando tú hablas de ello para, digamos, equiparar un poco el encantamiento con la inteligencia humana o con la existencia humana, ¿no? Porque el hecho de que suceda esto en los animales nos hace menos interesantes a nosotros, nos hace menos dignos, nos hace menos importantes. Vale, ahora veo por dónde vas. Disculpa porque no había perdido el hilo y pensaba que te referías a otra cosa. Pues mira, yo creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que hasta que no nos reconciliemos con, por así decirlo, nuestra faceta contingente, por así decirlo, ¿no? Hasta que no hagamos las paces con nuestra vertiente animal, yo creo que no vamos a estar a gusto en nuestros zapatos. Entonces, yo lo que digo en el libro es que, oye, pues sí, quizás sea cierta aquella idea de que no somos más que una caña, la más débil de todas las cañas, la más débil de la naturaleza, pero una caña pensante. ¿Eso es una imagen desalentadora? ¿Sí o no? Yo creo que no, yo creo que no. O sea, yo creo que en realidad sí, somos un ser débil, somos un ser finito, somos un ser contingente y un ser condenado a desaparecer, pero eso no significa que esa imagen sea, por así decirlo, despreciativa. Yo cito unos versos de Alexandre que me gusta mucho, que dice: ¿de dónde vienes, mortal, que del barro has llegado para un momento brillar y regresar después a tu apagada patria? Bueno, pues yo creo que eso puede ser triste, eso puede ser, Gomá lo llama, creo que lo llama, no es la gran deshonra de la naturaleza humana, pero es algo muy parecido, ¿no? O sea, como que la muerte es una afrenta de la que nunca nos recuperamos, es la afrenta suprema. Bueno, efectivamente, es la afrenta suprema. Lo que pasa es que yo creo que no es razonable seguir escamoteando esa parte de nuestra vida que es la muerte, no tiene ningún sentido. Entonces, de hecho, me atrevo a, bueno, pues más o menos a esbozar una respuesta a a todas esas carnavaladas en que los agitados empeñan sus esfuerzos, ¿no? Y digo que son, utilizando un concepto un poco raro de la antropología, un poquito horrísono, que son movimientos apotropaicos, que es lo que, en fin, pues las culturas arcaicas desplegaban para espantar la calamidad, ¿no? Para espantar la muerte. Pues en fin, puede ser que metas, yo qué sé, en la Torre de Londres, que metas cuervos para espantar la peste, o puede ser que en Estrasburgo, como sucedió hace 5 siglos, pues un pueblo entero se ponga a danzar y danzar y danzar durante semanas hasta rendir el alma de puro agotamiento, ¿no? Para de esa forma espantar la peste, y al final lo que hacen es encontrar su destino de esa manera, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, pues esto de no parar nunca, esto de
tener 5 días de vacaciones y de repente tener que estar 5 días sin parar. Esto de no poder detenernos nunca, yo creo que entre otras cosas lo que encubre, y lo encubre a duras penas, porque yo creo que tampoco he descubierto yo la pólvora, lo que encubre es sencillamente ese miedo a la muerte y ese miedo a enfrentarnos a nuestra propia contingencia. Entonces yo creo que, pues, por ejemplo, encontrar ese mundo reencantado en el que hablo, pues, el tema de los animales y tal, yo creo que lo que hace es, pues, de alguna forma, bueno, pues resaltar nuestra condición animal y sobre todo, oye, pues venir a decir que asumir nuestra contingencia no significa asumir ningún tipo de vergüenza. Hay una frase de Pessoa, el libro de Desasosiego, que me gusta mucho, ¿no? Que dice, eh, mm, uno nunca se libra de la ley fatal de ser como es, ¿no? Entonces dice, el gato se revuelca al sol y el hombre se revuelca en la vida. Bueno, pues ya está. O sea, somos lo que somos, aceptémoslo, pero primero descubramos lo que somos. Qué bien, qué bien. Bueno, me ha gustado mucho los versos de Alexandre, que ya mencionas en el libro, creo. Sí. Yo sí que quería cerrar aquí. Bueno, ya llegamos, nos pasamos de la hora, no te vamos a robar más tiempo. Sobre todo Luis, que está en el coche, a ver si llega por fin a Barcelona. Y oye, Jorge, simplemente una cosa que me preocupaba cuando yo he leído el ensayo, digo, "Jo, es que hablas de muchísimos autores, muchísimos clásicos ya conocidos, ¿no? Y otros que yo por mi ignorancia desconozco, pero sobre Sí. todo pienso en aquellos más contemporáneos, aquellos autores más contemporáneos de los que hablas, de los que citas, teniendo en cuenta esta época de Ujú. agitación. ¿Cuál crees que se está dejando de leer o que no se está leyendo y que es muy necesario de estos autores más contemporáneos, más actuales? Bueno, Autores más más contemporáneos. del Bueno, presente. yo, la verdad es que no te voy a decir a cuál se deja de leer porque en realidad no se lee a nadie. O sea, tú ten en cuenta que en Ya. España el mercado de la no ficción, por así llamarlo, el mercado del ensayo es bastante exiguo, ¿no? Entonces, hombre, partimos de la base de que no se lee mucho en general, ¿no? Eh, ¿A quién recomendaría yo que no se lea mucho? Pues la verdad es que no lo sé. Yo hay dos autores en los que me fijo mucho, pero sobre todo su estilo, ¿no? Yo cuando quería hincar la pluma, cuando yo tenía más o menos un esbozo y quería escribir ya el manuscrito de esto, pues releí dos ensayos que me gustan mucho, que no son dos ensayos perfectos en absoluto, son dos ensayos, no son los mejores siquiera de sus autores, pero me gusta mucho su estilo. Uno es el Cartas a un joven disidente de Hitchens, y no es Ujú. el mejor libro de Hitchens, de hecho es un libro introductorio de Hitchens, pero su mejor libro no es ese. Pero me gusta mucho el tono, y la verdad es que a la hora de ponerme a escribir, siempre lo que necesito es encontrar el tono. Una vez que aparece el tono, lo demás viene de suyo, ¿no? Y ese libro me resultó muy inspirador. Y otro es Perros de paja, de John Gray. John Gray es un filósofo británico, un filósofo polémico que no se sustrae a descender a la liza de la controversia y que luego además, pues igual que Hitchens, pues tiene un enorme, eh, digamos, estilo literario, ¿no? Sabe conferirle a su prosa un cierto vuelo, ¿no? Entonces, la verdad es que los dos me gustan mucho. Eh, Cuando escribí, por ejemplo, el artículo que dio lugar, o sea, que fue como el latido inicial de este libro, ¿no? Fue un artículo que publiqué en Letras Libres, pues el tono lo encontré en los ensayos de Orwell. Bueno, en fin, me han salido autores Sí, sí. británicos. La verdad es que entre el ensayismo español ahora mismo hay cosas maravillosas. Y no te digo gente que ahora esté viva, sino incluso gente a la que conozco y que son buenos amigos. Ahora mismo yo creo que, fíjate, de los que hemos nacido en democracia, yo creo que ahora mismo hay una generación de ensayistas que, vamos, que me congratulo de estar entre ellos porque son grandísimos escritores. Te hablo, por ejemplo, pues no sé, de Juan Clare Ramón, te hablo de Jorge San Miguel, te hablo de Diego Garrocho. Ahora mismo hay ensayistas fantásticos y además gente en cuyo espejo yo me miro y que me sirven de ejemplo. Te digo estos tres, pero te podría Sí, decir unos sí. cuantos más. Sí, ahora, ¿Los ahora mismo yo conocíais de creo que antes hay. o no? ¿O esto ha sido después de llegar al mundo del...? Bueno, Jorge San Miguel sí, es amigo de hace unos cuantos años y a los demás, pues efectivamente nos unieron las letras y las amistades comunes. Y eso es muy bueno porque fíjate, cuando tú conoces a alguien que escribe y lo conoces leyéndolo, conoces una faceta suya que quizás sea la faceta más auténtica. A mí no me gusta esto de la autenticidad, esto de la jerga de la autenticidad. La verdad es que siempre me parece muy sospechoso esto de ser muy auténtico. Eso siempre es, en fin, es un pretexto para ser grosero, lo de ser muy auténtico, ser muy sincero. A mí no me gustan los sinceros ni los auténticos. Pero
Cuando tú lees a un amigo que es escritor, conoces de él una faceta mucho más matizada que la que puedas conocer estando con él tomándote unas copas. Yo, por ejemplo, muchas veces sé que por llenar silencios, por timidez, por vergonzoso, lo que sea, pues a lo mejor estoy a las 2 de la mañana y digo tonterías de las que no me puedo responsabilizar. Entonces, claro, cuando con las palabras sucede como con las monedas, con el dinero, hay inflación. Entonces, cuando uno habla mucho, no puede hacerse cargo de todo lo que dice. Sin embargo, cuando uno escribe, Valerio decía que escribir es rehusar. Cuando uno escribe, pues tiene que estar rehusando constantemente y tiene que estar podando, ¿no? Entonces, claro, al final lo que uno publica, salvo que tenga que, no sé, que esté muy apremiado y tenga que publicar un libro en tiempo récord, pues generalmente lo que publica es la versión más matizada de sí mismo, ¿no? Fíjate que Pepe Bergamín, el famoso poeta del exilio, de la generación del 27 y tal, decía: amigo que no me lee, amigo que no es amigo, porque yo no estoy en mí, salvo en aquello que escribo. Y a mí eso me gusta mucho. Vamos, esto, un íntimo amigo que a la vez es un gran escritor, por ejemplo, es Juan Laborda Barceló, ¿no? Y él pues escribe cosas de historia, ha escrito novelas, e incluso leyendo sus novelas, que son pura ficción, que no hay nada autobiográfico, pues he descubierto cosas de él que no había descubierto en el trato personal, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es muy importante. Muy bien, pues la verdad es que nos apuntamos las recomendaciones y sobre todo te agradecemos mucho este rato, que para nosotros es todo un honor, una alegría que hayas podido estar con nosotros y charlar de filosofía, pero a la vez con este buen hacer, ¿no? Esta simpatía. Muchas gracias, Jorge, de verdad, te hemos escuchado atentamente. De hecho, estoy volviendo a Barcelona y lo he puesto en el coche. O sea, hemos escuchado varios. Es el primer directo de Viejo Café, un directo exclusivo, un poco rudimentario, pero está muy bien. Así que bueno, te lo agradezco mucho, de verdad. Y esto, bueno, pues que la imagen que le he dicho a Jaime es que la conectividad no va muy bien, pero emplazamos a la lectura de tu libro, que la ponemos en la descripción. No, al revés, chicos, gracias a vosotros porque además, en fin, habéis sido enormemente amables y yo os lo agradezco mucho y sobre todo, Luis, en fin, esta cosa heroica de hacerlo en plena carretera y tal, que esto es, ya te digo, es una cosa casi que es una epopeya, ¿no? Más Volviendo que de un máster, o sea, de trabajar en fin de semana. encima, fíjate, o sea, claro. O sea, es esta idea de hora et labora, ¿verdad? O sea, la parte del ocio y la parte del negocio que se juntan y eso me parece maravilloso. No, os lo agradezco porque además ha sido una entrevista que, vamos, por mí podría haber durado 5 horas y se me habría hecho corta. Pues ya sabes, cuando quieras volver, Jorge, aquí nos tienes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Vale, un abrazo.